Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de lo que son la solución de ecuaciones. Bien, hay pocas ecuaciones que se pueden resolver con métodos analíticos, es decir, aplicar una simple formulita. Por ejemplo, una ecuación de segundo grado, ¿cómo la podemos resolver? Con la fórmula general, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a. Pero la gran mayoría de ecuaciones no se pueden resolver con fórmulas sencillas. Entonces, qué va a hacer un ingeniero si se presenta una ecuación que no se puede resolver de manera sencilla? ¿Rendirse? Nunca. Entonces, se han desarrollado varios métodos para resolver esos tipos de ecuaciones. Esos son los métodos numéricos. Y en este caso vamos a hablar del método de bisección. El método de bisección es un método iterativo. Es un método iterativo. Bien, lo que se hace en un método iterativo es tomar una pequeña aproximación como sea. Bien, después le vamos a aplicar una formulita y vamos a obtener otra aproximación más cercana a la real. Bien, después tomamos esa aproximación, lo volvemos a meter a la formulita y así obtenemos otra aproximación más cercana y así sucesivamente. Cada aplicación de la formulita se le llama iteración. Es decir, se va a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bien, vamos a hablar del método de bisección. Bien, el método de bisección es un método por intervalos. Vamos a necesitar dos valores, un valor de A y un valor de B. Bien, ya que tenemos lo que es el intervalo de A y B, necesitamos que A sea un valor negativo y B sea un valor positivo. Ya que tengamos esos dos valores, lo que vamos a hacer es sumarlos y dividirlo entre 2 para ver en cómo se encuentra la raíz. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Por lo mientras vamos a ver lo que es el algoritmo del método de bisección. Paso 1. Vamos a elegir dos valores iniciales, uno inferior a y uno superior b, que encierren a la raíz de tal forma que cambie de signo. Número 2. Una aproximación de la raíz la vamos a calcular como a más b sobre 2. Paso número 3. Ya que tengamos la aproximación de la raíz, vamos a multiplicarlo por f de a. Si es menor que 0, la raíz se encuentra en el intervalo izquierdo. Entonces voy a aplicar la sustitución en b. Ahora, si el resultado es mayor que 0, el resultado se va a encontrar en la parte derecha. Por lo tanto, xm lo sustituyo con el valor de a. Y si f de a por f de xm es igual a 0, entonces la raíz solución es xm. Y así va a terminar el cálculo. Bien, vamos a un dibujo. Bien, aquí tenemos lo que son los tres pasos del algoritmo. Bien, es un método por intervalos. Ustedes van a dibujar o van a graficar la función. Por ejemplo, aquí tengo lo que es el eje X y tengo lo que es la función. Esta es la raíz solución que yo voy a buscar. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar son dos intervalos o dos puntos. Uno que ustedes van a llamar como A y otro punto que vamos a llamar B. Bien. Estos puntos o estos intervalos tienen que estar de forma que la función cambie de signo. Es decir, aquí es negativo y aquí es positivo. O sea, hay un cambio de signo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Con el paso 1. F de A por F de B tiene que ser menor que 0. Si F de A, este punto, es negativo, F de B sería este, es positivo. Más por menos es menos. Y como sabemos, un número negativo siempre va a ser menor que 0. Bien, el paso 2 es encontrar una aproximación. XM va a ser igual a A más B sobre 2. Entonces,
¿Qué significa esto? Si yo sumo a más b sobre 2, voy a encontrar un punto medio. A eso se refiere lo que es la bicepción. Bien, ya encontré ese punto medio que yo llamo xm. Bien, ya que encontré el valor de xm, tenemos que comprobar estas tres condiciones. Dice, f de a por xm es menos que 0, mayor que 0 o igual que 0. Bien, en este caso, f de xm va a dar ese valor, el valor de la función. Bien, ¿cómo es? Es negativo. Y este valor de f de a también es negativo. Negativo por negativo es positivo. Y cualquier número positivo es mayor que 0. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A ese valor de xm lo voy a hacer a. Entonces, este ya va a ser mi nuevo valor de A. Este ya no va a existir. Entonces, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es que otra vez aplicar la misma formulita. ¿Cuál es la formulita? A más B sobre 2. Tomo A, le sumo B y lo divido entre 2. Cuando haga esto, voy a obtener una nueva aproximación, que en este caso va a ser esta. Este va a ser ahora mi xm. Ahora, vamos a comprobar estas tres condiciones. Bueno, ¿en cuál de las tres condiciones cae? En este caso, f de xm va a quedar aquí. Va a ser un punto positivo. F de xa, recuerden que esto ya no existe, ya lo cambiamos por A, es negativo. Entonces, positivo por negativo, ¿qué me va a dar? Negativo. Y si es negativo, cae en el número 1. Voy a hacer a B a xm. Es decir, este ya lo voy a quitar. Y esta va a ser mi nueva B. Si nos damos cuenta, la raíz se va aproximando. En lugar de tener el intervalo de A hasta B, originalmente ya lo tenemos ahora hasta acá. Ya no estamos aproximando a la raíz. Aplico otra vez la formulita A más B sobre 2. Vamos a llegar a un punto medio. Por ejemplo, acá. Este va a ser mi nuevo valor de xm. Ahora, ¿cómo quedó? Como vemos, quedó positivo. Entonces, vamos a comprobar cuál de las tres condiciones es la que resulta. Bien, f de xm es positivo, f de xa es negativo. Positivo por negativo, negativo. Y como es un número negativo, es menor que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer a xm a b. Es decir, esto ya lo voy a quitar y esa va a ser mi nueva b. Estamos reduciendo el intervalo para que así nos aproximemos cada vez al valor de la raíz, el punto donde pasa por x. Otra vez, si aplico la formulita, ¿qué sería? A más b sobre 2. Calculo un punto medio. Por ejemplo, acá. Esa va a ser mi nueva xm. Ahora, ¿cuál sería el valor de la función? Sería más o menos por esa parte de acá. Es positivo. Entonces, vamos a comprobar estas, cuál de las tres condiciones cae. Positivo por negativo es negativo, es menor que 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? En lugar de llamarlo xm, ahora lo voy a sustituir con b. Y así lo vuelvo a aplicar y aplicar hasta reducir cada vez más ese intervalo de a hasta b que teníamos inicialmente, todo esto. Ahora lo estamos reduciendo a este pequeño intervalo y así nos estamos aproximando a lo que es el valor de la raíz. Bien, vamos a resolver este problema. La ecuación f de x es igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 10 es igual a 0 y tiene una raíz en el intervalo cerrado de 1 hasta 2, ya que f de 1 es igual a menos 5 y f de 2 es igual a 14. Es decir, atraviesa el eje x. Aplique el método de bicepción para calcular el valor de la raíz. Bien, de preferencia van a graficar, van a utilizar un graficador. Puede ser el SAGE o puede ser el GeoGebra, con el cual
más se acomode. Bien, yo utilizo GeoGebra. Aquí tengo la función x cúbica más 4x cuadrada menos 10. Y es cierto, en el intervalo de 1 hasta 2 vemos que cruza la función el eje x. Aquí debe de haber una raíz. Había otros dos datos que me decían, f de 1 es igual a menos 5, f de 1 es igual a menos 5. Aquí vemos el punto. Y me decía, f de 2 es igual a 14. Vamos a comprobarlo. Y también vemos que en 2 está en 14. Bien. Vamos a calcular esta raíz. Más o menos vemos que si nos acercamos cada vez más, anda entre 1.3 y 1.4. Si nos acercamos más, podemos encontrar más o menos cuál es el valor de la raíz. Bien, en GeoGebra existe una opción para calcular esa raíz. Nos vamos acá, donde está el punto, y vamos a escoger intercepción. Vamos a escoger el eje X y vamos a escoger la función. Y aquí está el valor de A, que dice que es como 1.37. En opciones tenemos lo que es redondeo. ¿A cuántas cifras? Por ejemplo, 4 cifras decimales. 1.3652. Más o menos ese es el valor de la raíz. Sin embargo, nosotros queremos ver cómo se aplica el método de bicepción. Entonces, de preferencia, van a hacer una tablita. Va a tener lo que es iteración A y f de A, B, f de B, xm, que es la aproximación, y f de xm, y EA, que es el error aproximado que podemos cometer. Iteración es el número de veces que aplicamos lo que es la formulita. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, y así sucesivamente, dependiendo de cómo nos pide el problema. Bien, lo voy a hacer hasta 10. Bien. De un lado, vamos a tomar A lo vamos a tomar como que fuera el negativo. Entonces, en 1, la función vale menos 5. Y me está dando otro dato. 2 vale 14. En B vale 2 y la función vale 14. Bien, uno positivo y uno negativo. Eso siempre se tiene que cumplir. Bien, en este caso vamos a meter lo que es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para calcular xm tenemos que es a más b sobre 2. Bien, escojo a, le sumo b y lo divido entre 2. Si tomo 1 más 2 me da 3 y 3 entre 2 me va a dar 1.5. Bien, ya que tenemos el valor de 1.5, ustedes lo van a sustituir en la función 1.5 al cubo más 4 por 1.5 al cuadrado menos 10. Bien, ya que lo sustituyeron, van a llegar a este resultado, 2.375. Bien, van a analizar si es positivo o si es negativo. O bien, aplicar esto de acá, comparar cuál de las tres condiciones es la que se aplica. Bien, f de a vemos que es negativo. F de x, ¿cómo me quedó? Positivo. Menos por más, menos. Y un número negativo siempre es menor que 0. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y si es menor que 0, voy a hacer b a xm. Es decir, en este caso, b va a ser igual a xm. Y aquí lo puedo bajar, creo que es la misma fórmula. Ok. Y mientras el otro permanece igual, lo dejamos con 1 y 1 punto y menos 5. Bien. Volvemos a aplicar la fórmula. 1 más 1.5 y lo dividimos entre 2. Lo voy a colocar. 1 más 1.5 y lo dividimos entre 2. Bien. Llegamos a 1.25. Ya que tenemos el 1.25, lo vamos a sustituir en lo que es la ecuación 1.25 al cubo más 4 por 1.25 al cuadrado menos 10. Al resolver, vamos a llegar al resultado de 1.7968. Bien, me quedo negativo. Bien, vamos a comprobar. F de A es negativo.
f de xm es negativo. Negativo por negativo, positivo. Entonces cae en el segundo caso. F de a por f de xm es mayor que 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? A es igual a xm. A va a ser igual a xm. Mientras que B seguirá siendo el mismo. Bajo y bajo. Ok. Vuelvo a aplicar la misma formulita. Voy a tomar a le sumo B y lo divido, perdón, le sumo B y lo divido entre 2. Obtengo el valor de 1.375. Lo sustituyo en la ecuación. 1.375 al cuadrado más 4 por 1.375 al cuadrado menos 10. ¿Cuál es el valor al que llegamos? Llegamos a 0.16. Aplicamos lo mismo. Bien. Una forma de identificar en dónde van a ir los resultados es el signo. Si es positivo, se va el positivo a B. Por eso aquí le coloco el signo. Si es negativo, se va el negativo a A. En este caso me quedó positivo. Entonces se va a B. Entonces, este va a ser el positivo. Y aquí lo colocamos el valor, 0.16. Mientras que A sigue siendo lo mismo. Bien, aplicamos nuevamente la formulita. A más B y lo dividimos entre 2. Vamos a llegar al valor de 1.3125. Lo volvemos a sustituir en la ecuación. Ya que sustituimos, vamos a llegar al valor de menos 0.84. Vemos que es negativo. Si es negativo, lo sustituimos en A. Aquí lo colocamos. 1.3125. Y aquí está el número negativo, menos 0.84, lo que acabamos de encontrar. Mientras B sigue siendo exactamente el mismo. Volvemos a aplicar la formulita A más B sobre 2. Vamos a llegar a 1.34375 y lo sustituimos en la ecuación. Ya que lo sustituimos, calculamos el valor de f de xm. ¿Cómo me quedó? Negativo. Como quedó negativo, lo sustituimos en la parte negativa. Entonces, a es igual a xm y aquí está el negativo, menos 0.35. Mientras que b seguirá siendo exactamente el mismo. Bien, ya automáticamente lo está haciendo Excel. Bien. Calculamos otra vez el punto medio, este más este, entre 2. 1.359375. ¿Cómo me queda el resultado? Me quedó negativo, lo sustituyo acá en lo que es negativo. Esto va a ser igual a 1.35. Este valor baja directamente y B sigue siendo exactamente el mismo. Bien, también ya lo hizo automáticamente. Bien, ya calculé el valor de xm, 1.36. Al evaluar el 1.36 la función, ¿cómo me quedó? Positivo. Entonces sustituyo en la parte positiva. Lo sustituyo 1.36 y la función sigue siendo 0.032, lo que encontramos. Mientras que A sigue siendo exactamente el mismo. Calculamos el punto medio, que sería A más B sobre 2. Llegamos al valor de 1.3632. ¿Y cómo me quedó? Negativo. Lo sustituyo en la parte negativa. Aquí colocamos el 1.36. Aquí colocamos, bueno, lo puedo bajar directamente. 0.03, correcto. Mientras B sigue siendo exactamente el mismo valor. Bien, punto medio 1.3652. Y el error, como me quedó, positivo. Lo sustituyo en el valor de B. Mientras que A sigue siendo exactamente el mismo. Bien. Y dije que le iba a dejar en 10 iteraciones, ahí lo voy a dejar. Bien. Teníamos que inicialmente tenemos el resultado entre 1 y 2. Aplicando el método,
se fue aproximando 1.5, 1.25, 1.375, 1.31, ¿hasta qué valor llegamos? 1.3642. Como vemos en la gráfica, me da 1.3652. Aún estoy un poco lejos. Tengo algunos errores de algunas cifras, pero no es tan grave todavía. Entonces, nos fuimos aproximando cada vez más. Si seguimos aplicando el método, vamos a encontrar el resultado cada vez más exacto. Bien, y ahora vamos a calcular lo que es el error aproximado. Para calcular el error aproximado, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la fórmula de los métodos iterativos, que es aproximación actual menos aproximación anterior sobre aproximación actual por 100%. Bien, vamos a realizarlo. Aproximación actual 1.25 menos la anterior 1.5 sobre la actual 1.25. Ahí me equivoqué. Entre la actual, que es 1.20, es la celda J10. Y llegamos a este error. Sin embargo, lo tenemos que multiplicar por 100%. Nos vamos acá y le vamos a dar porcentaje. Tenemos un error del 20%. Vamos a ver qué pasa con el siguiente. Sería actual menos el anterior sobre el actual y lo vamos a multiplicar por 100%, que en este caso es 9.09. El error bajó, cada vez fue menor. Siguiente, vamos a hacer lo mismo. Actual menos el anterior entre el actual y lo vamos a multiplicar por 100%. 4.76. Y si le sigo haciendo lo mismo, no sé qué sea esto, podemos encontrar cada vez los valores. Vean, en este caso tenemos un error inicial del 20%. Cada vez que aplicamos la formulita, el error fue bajando. Del 20% llegamos a un error del 0.07%, muy pequeño. Entonces, esto es el método de disección, un método por intervalos, uno positivo y uno negativo. Aplicar una formulita, A más B sobre 2, encontrar una aproximación y encontrar el error.